Hola, buenos días. Por favor, quiero invitar a los asistentes a la sesión de aorta para que vayan pasando a la sala. Aló, aló, Hello. aló. Yes. Hello. Bueno, buenos días a todos. Em, Mi nombre es Carlos Torrealba. Estoy en representación del doctor Salvatore Vivo, quien desafortunadamente no nos pudo acompañar hoy en la mañana. Vamos a coordinar entre el doctor Víctor Ortega, el doctor Pereira, el doctor Chadi, el doctor García, este bloque de enfermedad de aorta torácica y abdominal. Tenemos como primer conferencista a la doctora Urania Prevenza. La doctora Prevenza es profesora
de la George Minor de cirugía torácica del Departamento de Cirugía. Es jefa de cirugía cardiotorácica de la Universidad de Virginia y codirectora de los servicios cardiovasculares de la Universidad de Virginia Health. Así es profesora adjunta de cirugía en el Baylor College of Medicine en Houston, donde pasó 15 años de su carrera profesional asociado al Texas Heart Institute en Houston. Tiene el privilegio de formar parte de 3 boards: el board de cirugía, el board de cirugía de cuidados críticos en cirugía y el board de cirugía torácica. Ha sido presidenta de la Sociedad Internacional de Especialidades Endovasculares. Tiene una licenciatura en atención médica en la Universidad Brandeis de Boston. Recientemente recibió el Premio Médico del año 2023, otorgado por la Sociedad Médica Helénica de Nueva York. Es una experta mundial en enfermedad de aorta y es copresidenta de las directrices de las guías del American College of Cardiology y la Asociación del Corazón. Ha participado en la elaboración de dichas guías publicadas en el 2022. Ha dado conferencias a nivel mundial e internacional sobre enfermedades cardiovasculares y sobre liderazgo y mujeres en la ciencia y en la medicina. Es coautora de más de 200 artículos en revistas. Su interés incluye educación, investigación de los resultados en salud, cirugía aórtica, cirugía de las válvulas cardíacas, nuevas tecnologías, enfermedades cardiovasculares y mujeres. Su conferencia para el día de hoy son opciones quirúrgicas híbridas para el arco aórtico. Le pido a todos disculpa porque no vamos a tener traducción simultánea. Y dejo en los micrófonos a nuestra querida doctora Prevenza. Can you hear me? Yes. Okay, can you see my slides or not yet? Can you see my first slide? Hey. Carlos, Yes, I'm here. You can start. can you see the slide? Yes, we're seeing the slide. Okay, thank you. First of You- all, I you would have- like to, yes, You have to change to a big screen. yes. We're seeing a couple of slices. Yes. End of show. Do you see one now or no? You still see No, two? we're Sorry. still seeing 2. It's on. You have to put it on the full presentation. It's 2 Yes, slides. yes, no, I have it. They're I- telling me that you have to go to the display setting in the upper corner. Okay, swap. Okay, now, is this better? Yes, of course. Okay, excellent. First of all, I would like to thank the Venezuelan Society of Cardiology and the chapter of cardiovascular surgery for this great invitation. And I love the fact that I'll be able to celebrate with you the 70th anniversary. This is really a great milestone. And I would like to thank Carlos Torrealba for this great introduction. So what I was, and hopefully next year I'll be able to be there in person.
So what I was assigned to talk about was complex aortic pathology and the hybrid treatment. This is my disclosure. So when we use various techniques based on various catheter-based repairs, these are called hybrid procedures. And these hybrid procedures have been developed to perform the arch replacement. And what actually offer is they offer a minimally alternative approach to patients that they have high morbidity and mortality. And they have, for these hybrid procedures, we have commercially available endovascular technology, or we have custom-made devices. And of course, as we mentioned, is that the hybrid procedures can be very helpful for high complex scenarios, such as redo or in frail elderly patients or patients with comorbidities. And we can see here just as a background, this is for the open total arch replacement that was a few years ago on the Annals of Thoracic Surgery. And that was based on the International Aortic Database that for over 3,000 patients, that the in-hospital mortality, and this is again at specialized ECMO centers, were more than 10%, and the permanent neurologic deficit was actually more than 6.7 ECMO%, which actually make us think that definitely a hybrid repair maybe, you know, it's beneficial for this kind of patients. It's very important when we talk about hybrid or the different ECMO techniques to give credit to the people who really did this long time ago. And this is Nikolai Volodos. So Nikolai Volodos is an Ukrainian surgeon, and in 1991, he was the first one to do this hybrid procedure for the aortic arch aneurysm on a 41-year-old female with an anastomotic pseudoaneurysm from a prior coarctation repair. And we can see here Dr. Volodos, he had this beautiful schematic drawing for this first debranching procedure. And what he did was he did a median sternotomy, and he used a tubular graft, a 14 millimeter to the ascending aorta. He also did a temporally shunt to the left common carotid artery. Then he reimplanted the brachiocephalic trunk. He used subclavian carotid bypass. And as an access for the delivery of the stent, he used, in addition to the ascending aorta, he used the left common femoral artery. So basically it was a two-part delivery system from both ends, from the median sternotomy as well as from the femoral artery. I had the pleasure and the privilege actually to meet Dr. Volodos, and that was 17 years after the procedure at Dr. Dietrich's meeting in Phoenix. In addition, actually, I learned all my endo techniques with Dr. Dietrich quite a while ago when I was with him in Arizona. So Dr. Volodos came to his meeting, and he presented the follow-up on this patient, the first case that he did 21 years later. And the patient was still alive, and the endoprosthesis was stable. That was also different innovations by Dr. Volodos at the time, how he was doing his procedures by using this catheter with the metallic markers, or like a custom-made balloon catheter for control dilatation. And that was the first experimental stent graft. This is another one, zigzag-shaped cylindrical stent. And Dr. Volodos had actually a patent on that in 1984.
I was really honored and humbled to lead an amazing ECMO team of both cardiology, vascular surgery, and cardiac ECMO surgery, and work side by side by Dr. Eiselbacher, cardiologist, and by Dr. James Black, vascular surgeon, to develop this ACC, American College of Cardiology and American Heart Association guidelines. These guidelines, they've been endorsed and accepted by both the cardiovascular and cardiothoracic societies, Society of Thoracic Surgeons and American Association for Thoracic Surgery, as well as by Society of Cardiology and Society of Vascular Surgery and the Society of Anesthesia and Radiology. So you can see only here for these guidelines, for the aortic arch aneurysm, the standard of care is open surgical ECMO treatment. And with regards to the hybrid or endovascular ECMO treatment, this is only recommended for the high-risk ECMO patients. That was a publication quite a while ago that I did with some of my colleagues. And you can see here we had, I put together all this series of the hybrid arch procedures. Again, when the stent graft was landed in zone 0. When we talk zone 0, we mean the ascending ECMO aorta. And we can see here with regards to the mortality, paraplegia, and stroke, the mortality really was from 5 to 29%. The stroke was up to 18%, spinal cord ischemia up to 9%, and retrograde dissection up to 14%. In some centers, stroke, paraplegia, or dissection was actually 0, and the mortality was as low as ECMO 5, ECMO %. So you can see ECMO between the hybrid repair as well as the open ECMO mortality. You can see ECMO in both columns that of course there is a tremendous ECMO variation, but again, with regards to the hybrid procedures, a lot also comes with experience. And with more experienced, operators, the less this morbidity and mortality is. This is something that presented quite a few years ago in the American Association of Thoracic Surgery. Was in 319 ECMO patients where we did open aortic arch repair in 85%, and we had hybrid repair in 14%. And we can see here that the differences between the open repair and the hybrid ECMO repair, the overall, when we did propensity analysis, the overall stroke actually was higher in the hybrid ECMO group, and would actually make us believe that wire manipulation and catheter skills is really ECMO mandatory, definitely for the surgical ECMO group if they want to be involved in this kind of ECMO procedures. This is another ECMO report from Yale with Prashad's ECMO group. You can see ECMO, he presents ECMO different techniques and how the hybrid repair can be done. And one thing that actually is obvious is that there is multiple configurations or multiple ways that the hybrid technique ECMO can be done, and really has to do more with what the operators are more comfortable. This is a very interesting ECMO category. These are patients that they had prior, and we'll see more and more of these ECMO patients that they had prior open ascending ECMO repair for type A aortic dissection, and now they present with this arch aneurysm. So in this ECMO paper, they review 73 ECMO patients, and because they wanted to see who is actually suitable for the current ECMO devices. And they found that approximately 71% is anatomically suitable for these ECMO branch ECMO endografts. And the patients that they've been excluded
were patients that the graft diameter was too large, so we didn't have stent grafts with the diameter that we needed, or was a major kink of the ascending graft, or the ascending graft was too short, so we didn't really have adequate landing ecmoty zone. And so more than 70% of the patients found to have suitable proximal landing zone for the available, endografts. This is another ecmoty paper from Austria. Marek Ehrlich is the one of the authors with Martin Funovic. And we can see that they review all the CAT scans and they look the anatomic applicability for these patients that they had prior type A dissection and now the arch is aneurysmal. And they use every available ecmoty device that they had. And the important thing here was that when they look about all the available ecmoty devices and they look the clinical as well as the anatomic applicability, the combination of all the fenestrated and the branch ecmoty devices, as it is a combination of them, had as a result that these patients potentially they could have been treated with endovascular ecmoty stent graft. This is some of our cases. That was a 32-year-old ecmoty female. She had a prior descending thoracic ecmoty aneurysm for a type 1 aortic dissection, for a chronic, for an extent 1 ecmoty thoraco. She had a retrograde dissection subsequently. And on this particular ecmoty patient, we replaced her root and also we replaced ecmoty the ascending. And we also place ecmoty stent graft across ecmoty the arch. This is another one that this is a Lois Ditch ecmoty patient. That patient had multiple ecmoty operations, as you can see, and she had this arch aneurysm that was not ecmoty dissected. And eventually we did the debranching ecmoty procedure for the 2 ecmoty head vessels. And also on her, the vertebral artery was coming from the arch, so we had to bypass it into the left common carotid artery. And then we deploy a stent across across the arch. And this is ecmoty images intraoperatively and postoperatively. So as a conclusion, all these emerging technologies, there's no question that could actually help us offer invasive alternatives to our patients, especially the ones with a higher morbidity and mortality. And collaboration, of course, with industry is very important. Currently, in the US, we don't have the current branch or fenestrated devices are on trial. We don't have something approved, except the only thing that is approved is the single branch Gore graft that was originally tested for the subclavian ecmoty artery. And the second ecmoty graft that we have is the Terumo aortic, where basically we do a medial sternotomy, we replace the arch and the circle rest, and then the stent is deployed into the proximal descending thoracic ecmoty aorta. So that's why collaboration with industry is really imperative in order to offer the best available solution for our ecmoty patients. Again, I would like to thank you for this great invitation. It's really a privilege. I would like to thank Dr. Torrealba for the kind introduction and the invitation, and the entire society. Congratulations for your 70-year anniversary. Thank you. Orania, are you able to stay for the next talks, and we will do the discussion at the end? I'll be happy to. Thank you. Thank you. Bueno, siguiendo con el programa, tenemos
ahorita la charla de optimización de zonas de anclaje en el tratamiento endovascular de la patología de aorta. Esa charla está a cargo del doctor Carlos Caldera. Carlos Caldera es conocido por todos, uno de los intervencionistas más versátiles que hay en el país, que hace estructural, coronario y aorta con gran facilidad y con muy buenos resultados. Una vasta experiencia en el procedimiento. Va a hablar de uno de sus territorios que yo creo favoritos y bienvenido, Carlos. Buenos días. Es agradable estar en este auditorio con cirujanos cardiovasculares, vasculares, intervencionistas, todos familiarizados y motivados a trabajar con esta patología tan compleja como es la patología de aorta, que como saben es probablemente una de los órganos de mayor complejidad cuando nos vemos en frente a una de estas patologías crónicas, en cómo enfrentarla, y necesita de que más de una especialidad se involucre para poder manejar a estos pacientes de manera adecuada. Voy a conversar un poquito sobre cómo optimizar las zonas de anclaje en el tratamiento endovascular de la patología de aorta, parte de lo que probablemente acaban de escuchar en la charla que precisamente me ha precedido, ¿no? Entonces pudiésemos decir que el éxito de un EVAR o de un TEVAR es directamente proporcional a la anatomía favorable que tenga el paciente para ser tratado por esta enfermedad. Entonces, el paciente necesita tener unas zonas de anclaje adecuadas para que la prótesis ancle unas angulaciones que no sean extremas. Las características de esas zonas de anclaje tienen que tener unas características cualitativas importantes. No puede haber trombo circunferencial, no puede haber calcificación extrema. Y hay un tema de longitudes, o sea, un tema que es medible, y diámetros. Para la mayoría de las endoprótesis disponibles, esas longitudes de esos cuellos casi siempre están alrededor de 2 centímetros. Eso puede variar un poco dependiendo de si hay angulación o no. Y algunas endoprótesis, indicaciones de uso, han logrado, cambiando su diseño, bajar esta longitud del cuello hasta 7 milímetros, específicamente para la prótesis Ovation, que se utiliza para tratar aneurismas de aorta abdominal. Pero algunas otras, como prótesis torácicas, han más bien pedido que no tengas 2 centímetros de cuello proximal, sino 3 centímetros, porque con la curvatura que se genera en el arco, pues la prótesis suele quedar separada del cuello, y esto pues se complica con lo que no queremos que nos ocurra, que son las endofugas tipo 1A. Entonces, ¿qué ocurre? Que pacientes que cumplen con todos estos criterios, pues hay muchísimos que no los cumplen y se nos escapan de poder recibir el beneficio de esta terapia. Y por eso, a lo largo de los años, se han ido generando una serie de aproximaciones diferentes a los aneurismas, tratando de optimizar esas zonas de anclaje. Y de eso vamos a conversar un poco. Recuerden que originalmente en la zona torácica, el tratamiento de aneurismas y disecciones era específicamente para la disección o el aneurisma de la aorta torácica descendente, y que estuviese por lo menos 2 centímetros por debajo del origen de la subclavia izquierda. Poco a poco fuimos abarcando más territorios, abarcamos entonces haciendo de branching de 1, 2 o 3 vasos, hasta que vieron lo que les presentaron hace poco, de que hoy día incluso anclamos con relativa frecuencia las endoprótesis en la zona 0 a través de estos procedimientos de debranching, que de su manera clásica, estos casos muy antiguos nuestro del urológico, donde ven que
utilizando una prótesis abdominal bifurcada, invertida, se hizo ese bypass desde la aorta ascendente a vasos supraórticos. Eso se complementó con el bypass carótido subclavio izquierdo y un plug vascular para hacer la oclusión proximal de la subclavia izquierda. Esto es un clásico que se ha optimizado utilizando diferentes formas, un tubo recto con unas ramas más pequeñas, o sea, hay una serie de modificaciones de esto, pero esto es el clásico de branching que conocemos, que funciona muy bien, y esto luego lo combinamos como en este paciente que tenía una ruptura contenida del arco aórtico. Una vez que se hace el debranching, la verdad es que la parte endovascular no tiene mayor dificultad, mucho más complejo, es lo que tienen que hacer los cirujanos. Se coloca una prótesis que no está originalmente diseñada para trabajar en una curvatura de prácticamente 180 grados, pues, y se coloca en esa curvatura y un poco forzada, pero si tenemos unas zonas de anclaje, les recomiendo siempre de más de 2 centímetros, 2 centímetros es poco, probablemente va a hacer su trabajo y va a lograr generar pues la caída presórica de esa ruptura y evitar pues la muerte del paciente. Esto también lo podemos ver no solo a través en el arco, sino que también para los TEVAR en el segmento distal. Y aquí ven, este es un caso que igual tratamos hace muchos años con un aneurisma sacular en la porción distal de la aorta, y en la zona de anclaje estaba extremadamente cerca de del tronco del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Y entonces empezamos con estas cosas que hicimos bastante en el pasado, que era hacer unas modificaciones homemade ahí mismo en la mesa, desmontar la endoprótesis, hacer una fenestra, hacer un scallop para no cubrir la mesentérica y luego conectar el cuerpo principal con esa rama, que en este caso era el tronco celíaco, y producir, como ven, un sellado adecuado de la endoprótesis sin endofuga. Endofuga en este caso sería una endofuga, sería 1B si fuese a través del extremo distal de la endoprótesis, o 3 si fuese a través de la conexión entre el cuerpo principal y esa rama. Ahora, estas son técnicas que necesitan mucha cirugía y mucho tiempo para generar estas prótesis fenestradas. Luego aparecen las técnicas de chimenea. Las chimeneas, yo recuerdo estar en un curso de BID en un debate entre el doctor Lobato, conocido por cirujano brasileño que está hablando de estas técnicas de chimeneas hace muchos años, contra un cirujano vascular de Cleveland Clinic, donde el cirujano vascular de Cleveland Clinic le dijo a Lobato que las chimeneas eran las prótesis fenestradas de los países tercermundistas. O sea, lo menospreció así, de esta forma. Pero luego los doctores Mario Lachat y incluso el mismo doctor Bith reivindican esta tecnología de las chimeneas, y hoy día esta técnica ha sido ampliamente estudiada no solo en registros, sino en estudios prospectivos, y tiene aprobación de la FDA para tratar pacientes que tienen cuellos cortos, que tengan al menos una distancia desde la arteria mesentérica superior al borde superior del aneurisma de unos 15 milímetros, en combinación con stent graft montado sobre balón y con una sobredimensión mayor del graft, porque tiene que hacer un recorrido mayor en el cuello para cubrir tanto el cuello como el cabalgamiento que hace sobre las chimeneas. Pues esto hoy día no es algo que ya no es algo del tercer mundo, es algo que se hace en Suiza, es algo que se hace en Estados Unidos, en un paciente que no puede esperar 2 o 3 meses a que le hagan una prótesis fenestrada o ramificada a la medida, y se trata con estas técnicas de manera corriente. Es muy versátil porque se pueden hacer cosas maravillosas. Este es un caso que hicimos hace muchos años con una endoprótesis que ya está fuera del mercado, que es la prótesis de Endologex, con PowerLink. Y en este caso, cuando hicimos este caso, no conocíamos la diferencia entre utilizar un Viaban o utilizar un stent montado sobre balón, y lo hicimos con Viaban. Y fíjense dónde nacen esas arterias renales y miren dónde está el cuello. Y miren qué bonito resultado. Esto es un seguimiento del paciente a más de 6 meses y fíjense, excelente sellado, sin endofugas, los dos stents permeables, flujo a las arterias renales muy bien y una reducción del tamaño del saco aneurismático. Ahora, esta técnica de chimeneas nos permite cosas más interesantes. Fíjense este caso, este era un paciente monorreno
que tratamos con una prótesis de fijación infrarrenal, con la prótesis de Gore, y que tratamos de no tocar la arteria renal. ¿Y qué pasó? En sus 2 años de seguimiento, el cuello se angoló un poco, pareciera que la prótesis migró un poquito distalmente y nos aparece ese endolic tipo 1A. Y no tenemos prácticamente espacio para resolver esto con un COF. Entonces, ¿qué hicimos? Pues pusimos una chimenea y pusimos adicionalmente un COF. Y fíjense cómo este caso, en su seguimiento, 1 año después de la técnica, evolucionó perfectamente. Ahora, vamos a más complejidad con esta técnica de las chimeneas. Y este es un caso que recuerdo que traté con Jean Batista, de un señor que llegó en insuficiencia renal, 3 y tantos de creatinina, con una ruptura de la aorta tóraco-abdominal, y la ruptura estaba justo enfrente de los 4 vasos viscerales. Entonces, el hematoma había erodado el cuerpo de las vértebras. Y bueno, lo que se nos ocurrió realmente ante esta situación fue poner un tubo torácico y poner 2 chimeneas y 2 snorkel. ¿Qué les parece? ¿Saben lo que es un snorkel? Imagínense una chimenea, pero viendo hacia abajo. Y miren la complejidad de ese caso, ¿no? Con múltiples abordajes vasculares, desde los 2 brazos, 2 por una pierna, otro por la otra pierna. Pero fíjense que este paciente, su resultado inmediato queda con una mínima fuga, y luego lo revolvemos a los 4 meses y prácticamente había sellado, y este paciente vivió así muchos años, se fue a vivir a España, finalmente evolucionó a una insuficiencia renal, se ocluyó uno de los stents renales en el seguimiento que le hicimos, pero su evaluación fue al final satisfactoria. Cuando un paciente que probablemente llevarlo a cualquier otra intervención, su posibilidad de sobrevivir hubiera sido muy baja. Tienen el antes y aquí tienen el después. Luego hay estas herramientas como son los endoanchors, y quiero que sepan que el primero que hizo un endoanchor en el mundo fue el doctor José Antonio Condado en Venezuela, cuando estos endoanchors formaban parte de una prótesis que se llamaba Aptus. Él hizo estos casos en el Pérez Carreño, en el Centro Médico de Caracas. La prótesis no funcionó muy bien, se trombosaban las ramas en el largo plazo, pero los endoanchors fue una tecnología maravillosa que se desincorporó de esa endoprótesis y se comercializó aparte, y hoy en día lo comercializa la gente de Medtronic. Y pues estos endoanchors tienen la ventaja de que a una endoprótesis ya no solo se fija por presión contra el cuello, sino que podemos hacer una fijación activa con estos endostaples o con estos remaches. Previenen la dilatación del cuello. Prácticamente estos pacientes no tienen fugas, no tienen endofugas tipo 1A. También se han utilizado para aquellos pacientes que vienen con endofugas 1A para tratarlas, y también en las prótesis torácicas, tanto en sus anclajes proximales y distales, pero las prótesis torácicas con frecuencia tienen una migración proximal cuando el saco es muy grande y pierden su oposición al cuello. Entonces también con frecuencia pueden utilizarse para prevenir el endolic 1B en los pacientes con prótesis torácicas. Aquí les muestro un caso muy, muy complejo que hicimos de un paciente que tenía una ruptura contenida después de haber sido operado de una coartación de aorta en Estados Unidos, y apareció aquí con ese huevo de 10 centímetros que involucraba incluso a la subclavia izquierda. Y claro, eso es un aneurisma tan grande que ahí no le da soporte a nada. Todo lo que navegue por ahí queda como en el aire, y con un ángulo muy importante entre el saco aneurismático y el cuello proximal. Entonces lo fijamos todo con estos endoanchors, tanto proximal como distal, para prevenir el endolic tipo 1A y el endolic 1B. Otra solución que tenemos para optimizar los cuellos es esta. Este es un paciente que se le había puesto una endoprótesis abdominal y no vino a los controles. Apareció en los controles 4 años después, que es lo típico de estos pacientes, que no vienen a los controles. Se había dilatado el cuello, la prótesis estaba guindando en el aire. Básicamente estaba sujetada por el free flow y los hooks que tiene en posición suprarrenal. Y en este paciente le pusimos un tubo torácico de Cook, hicimos 4 fenestras y lo conectamos a sus 4 vasos viscerales. Perfecto. Aunque les parezca mentira, este es un procedimiento que hicimos hace como 6 o 7 años. El paciente repitió lo mismo, se volvió a desaparecer y reapareció el 31 de diciembre
con un Endolic gigante tipo 2, que la única manera de resolverlo fue por vía quirúrgica y evolucionó. Creo que tú estabas ahí, ¿no, Chad? En ese caso, ¿no? Lo, se le ligaron unas lumbares, que era lo que estaba rellenando el saco, y se le dejó su prótesis con sus 4 ramas. Aplicamos lo de las de los endoancor, pero colocamos unas exo anchor, o sea, Exactamente. por fuera. Porque caso de estos George. pacientes, todos es mandatorio que vengan a control. El paciente que no viene a control es un problema. Hay que recordar que hoy en día hay prótesis que tienen las casas comerciales, lo que llamamos off the shelf, que ya vienen con las 4 ramas o las 4 fenestraciones en el sitio donde más frecuentemente deben estar ubicados los vasos viscerales. Eso lo tenemos, esa tecnología la tenemos disponible en Venezuela. Luego hay los pacientes que no cuadran con eso, que tienen anatomías variables, que habría que encargar una endoprótesis, o nos queda nuestro último recurso, que es que lo hagamos nosotros mismos en un procedimiento que es sumamente laborioso y es bastante trabajo para el cirujano antes de empezar el procedimiento, porque esto de fenestrar las prótesis y hacer las fenestras y suturar esto con una marca radiopaca es un trabajo que puede llevar 2 horas antes de empezar el caso. Otra cosa que ocurrió en el medio de esto fue que se inventó una cosa que era el anclaje en el saco aneurismático. Y esta fue una cosa un estudio donde nosotros participamos activamente. Y esta era una prótesis que se llamaba Nelix, donde era muy sencillo, eran 2 stents cubiertos que iban desde el cuello hasta las arterias ilíacas. Y esos 2 stents cubiertos venían con un saco de PTFE que se llenaba de un polímero. Ese polímero ocupaba todo el saco aneurismático. ¿Qué bueno tenía? Bueno, no había Endolic tipo 2, porque no había manera de que se llenara el saco con nada. Pero ¿por qué esta terapia, que era muy prometedora? Fíjense todas las cosas que se llegaron a plantear que se iba a poder hacer con esta terapia. ¿Qué pasó? Que los pacientes que tenían sacos aneurismáticos grandes y sin trombo, el volumen de polímero era gigante y eso generaba un efecto de masa y peso que hacía que la prótesis se volviera muy rígida y casi todos estos pacientes terminaron desarrollando el Endolix 1A. Y por eso esta prótesis se quedó solo en el diseño abdominal, se comercializó un tiempo y luego desapareció del mercado. Y ahora les muestro esto último, que fue una cosa que se nos ocurrió hace poco, que nos tocó tratar un paciente que tenía un Vental, tiene 56 años, había sido operado de un Vental hace 20 años y fue a la clínica con hematemesis. Hace 2 años había sido nuevamente reintervenido por una dilatación aneurismática de la falsa luz a nivel abdominal y lo habían operado, le habían hecho una prótesis aorto bifemoral. Esto no evolucionó bien, hizo un pseudoaneurisma anastomótico, esto se fistulizó al duodeno y el paciente pues tuvo esta complicación hemorrágica. Le planteamos que se operase en múltiples formas y este paciente se negó a ser operado, se explicó todo lo que había que hacer, el problema de infección, contaminación, y el paciente no quiso que fuese operado y nos pidió que le buscáramos una solución, así fuese temporal, endovascular. Y entonces aplicamos una cosa que lo conocemos en cardiología intervencionista, nosotros lo que hacemos estructural, como es la basílica, que es una técnica de laceración de las valvas de una prótesis biológica para evitar la oclusión coronaria utilizando el electrocauterio que utilizan los cirujanos conectado a una guía de angioplastia. Simplemente esa guía de angioplastia la traccionamos en el sitio donde la apoyamos a la valva y al hacer esa tracción, pues conectado al electrocauterio, la lacera, la corta en 2. Y decidimos intentar eso en la anatomía que tiene este paciente y ya van a ver por qué. Fíjense la anatomía que tenía este paciente. Ahí ven ese cachito que sale de medio lado, es donde tenía el pseudoaneurisma. Si teníamos que poner ahí un graft para sellar eso, el cuello proximal, teníamos en el medio el flap de disección. Entonces no había dónde apoyar la endoprótesis. Y abajo teníamos la prótesis quirúrgica, pues que se ve muy bien. Entonces fíjense donde está en el cuadro superior derecho, vean que ese cuello es imposible poner ahí una endoprótesis porque está dividido en 2 luces. Pero abajo, fíjense que a nivel de las renales había una pequeña reentrada. Fue nuestra ayuda. Entonces, ¿qué hicimos? Ahí canulamos las 2 piernas, pasamos un catéter en la luz verdadera, uno en la luz falsa, pusimos un snare en la luz falsa. Y luego, fíjense en el dibujo de la derecha, agarramos una guía 014
coronaria, la doblamos en el centro, una guía de 300, le quitamos la cubierta hidrofílica, la pasamos por esa pequeña reentrada que estaba a nivel de las renales, la pescamos del lado de la luz falsa y exteriorizamos las dos guías. Luego protegimos esas dos guías con catéteres para inyectar solución de destroza al 5% para que la corriente no se transmitiese al paciente, sino solo en el sitio donde la guía está denudada. Y fíjense que aquí traccionamos la guía y fíjense en el escenario de la izquierda, fíjense que ejerciendo tracción y corriente, cortó la lamela y la fusionamos las dos luces. Entonces, de esa manera, ahora en ese pedacito de cuello proximal ya teníamos dónde colocar nuestra endoprótesis. Y ahí ven el ortograma, como esas dos luces están ahora fusionadas. Pusimos 3 pedazos de prótesis, 2 cofos aórticos sin free flow. Y esta es la reconstrucción tomográfica hecha al final del procedimiento y una tomografía que hicimos a los 4 días con un muy buen resultado. No vayan a creer que somos los únicos que hemos hecho esto. Hay mucha gente que hace esto, sobre todo en prótesis en disección crónica, para tratar de optimizar la zona de anclaje de la endoprótesis a la aorta distal para prevenir los leaks retrógrados. Entonces, para terminar, pues EVAR y TEVAR son hoy día terapias de primera línea con excelentes resultados en el tratamiento de la patología neurismática y la disección de la aorta descendente y la aorta abdominal infrarrenal cuando hay anatomías favorables. La meticulosa utilización de diferentes técnicas de optimización de las zonas de anclaje permite ampliar los beneficios de esta terapia endovascular a un gran número de pacientes y es fundamental la validación de estas técnicas y de nuevos procedimientos de modificación de zonas de anclaje en estudios prospectivos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Excelente presentación, como siempre. Nuestro próximo invitado es el doctor Jesús García. Jesús García viene de la ciudad de Barquisimeto, es cardiólogo intervencionista adjunto de Hemodinamia de Ascardio y tiene una muy buena experiencia en el tratamiento de aorta y se ha convertido en una referencia en la región centro-occidental del país. Jesús el día de hoy nos va a conversar acerca de una zona bien compleja porque es la zona que compromete los dos segmentos de la aorta. Va a hablar del tratamiento endovascular de los aneurismas tóraco-abdominales. Jesús. Gracias Carlos por la presentación, por la introducción. Para mí realmente más que un agrado, es un honor y un privilegio estar acá con ustedes, con autoridades en esta área. Bueno, me corresponde un tema un poquito complejo, que es el tratamiento endovascular de las aneurismas de aorta tóraco-abdominal. Y quisiera, bueno, comenzar mencionando un poquito de historia, recordando que los pioneros de la técnica endovascular en la patología de aorta abdominal fueron el doctor Nicolai Bolodo, médico ucraniano, el doctor Juan Parodi, médico argentino, quienes iniciaron su experiencia en la década de los 80, colocando prótesis tanto en aorta torácica como en abdominal. En Venezuela, el primer implante de una prótesis tal en un aneurisma de aorta abdominal lo hizo el doctor Francisco Tortoledo, que fue proctorizado por el doctor Gaudencio Espinosa, un médico brasilero, y eso fue en el 98. Y nosotros en Ascardio comenzamos nuestra experiencia con el doctor William Torres en 1999, en enero, fue el primer caso. Bueno, hablando sobre el tema que nos compete, entender que esta es una patología compleja, no es frecuente, más o menos 10% de los aneurismas de aorta corresponden a tóraco-abdominales. Como vemos en esta gráfica, realmente el pronóstico, incluso después de tratarlo, no es muy bueno. Y esto no es solo por el tema del aneurisma como tal, es que estos son pacientes con muchas comorbilidades, que su pronóstico, digamos, no es el mejor que uno quiere, incluso después de repararlo. La cirugía abierta sigue siendo el gol estándar, aunque esto viene cambiando, como veremos más adelante.
ya que esto ha conllevado a una morbimortalidad más o menos elevada. Y fíjense que en las diferentes series que uno revisa, la mortalidad a los 30 días oscila entre 7 y 17%, la isquemia espinal entre 2 y 14%, la diálisis entre 2 y 32%, y las reintervenciones entre 2 y 25%. Y bueno, la estrategia endovascular ha venido ganando bastante terreno en esta área. Esta es la clasificación que se utiliza universalmente, inicialmente propuesta por el doctor Crawford. Tenía estos 4 tipos. Luego el doctor Safi agrega una nueva morfología. Esto no solamente nos permite entender la patología, evaluar cuáles van a ser las zonas de aterrizaje de tratamiento cuando se habla de tratamiento endovascular, sino también nos habla de pronóstico de los pacientes. Bueno, no vamos a hacer una discusión aquí a fuego cruzado como cirujanos, pero sí es importante mencionar que en toda patología donde interviene cirugía y endovascular va a haber una diatriba. Específicamente en esta área no existen estudios randomizados multicéntricos que nos hablen de cuál puede ser la mejor estrategia. Realmente son registros y estudios observacionales lo que hay. Fíjense que les traigo esta publicación americana del 2023, que es la tendencia de cómo están haciendo, cómo están tratando ellos estos pacientes. Y vemos, bueno, lo primero que nos llama la atención es que los pacientes que son enviados a la terapia endovascular son pacientes mayores, de mayor edad. Por otra parte, son pacientes que tienen más comorbilidad, fíjense un índice de Carlson mayor, pacientes con mayor tasa de hipertensión, diabetes, dislipidemia, fumadores, enfermedad renal. Obviamente los pacientes con Marfan son predominantemente sometidos a tratamiento quirúrgico, pero los resultados que ellos publican relacionados con este registro es que en cuanto a las complicaciones cardíacas, respiratorias y renales, la terapia endovascular, a pesar de que los grupos no son comparables, fue mejor en el grupo endovascular, al igual que la mortalidad a 30 días y el tiempo de hospitalización que fue menor en el grupo endovascular. Entonces, bueno, hay autores que han tratado de hacer estos grupos más comparables, entonces han buscado la forma de igualarlos un poco con técnicas estadísticas como es el Propensity Match Score. Busca hacer que los grupos sean más similares. Y en este estudio observacional de poco más de 600 pacientes, 300 en cada brazo, se observa lo siguiente. Tras el Propensity Match Score, tras igualar las características de los pacientes, vemos cómo la mortalidad a 30 días es menor en el grupo endovascular. Y este parámetro que es el TAIL, que son las alteraciones de por vida relacionadas con el aneurisma toracoabdominal, también fueron a 30 días menor en el grupo endovascular. Y lo mismo en cuanto a la longitud, el tiempo de hospitalización fue menor en la estrategia endovascular. Como vemos, ya en el seguimiento a 8 años realmente no hay diferencia entre una estrategia u otra en este estudio. Y bueno, nuestro talón de Aquiles que sigue siendo el tema de las reintervenciones en estos pacientes, que fue mayor en la terapia endovascular. Y este metaanálisis que incluye algunos estudios donde se hizo lo mismo, el Propensity Match Score, incluyó 8 estudios. Vemos que en el metaanálisis realmente en este forest plot de mortalidad no hubo una diferencia cuando se ajustó, más sí hubo una diferencia en los casos no ajustados, favoreciendo la terapia endovascular. En cuanto a isquemia penal, realmente no hubo diferencia estadísticamente significativa entre una estrategia y otra, pero sí en términos de tiempo de hospitalización. En ese sentido, ¿qué dicen las guías de cómo debemos tratar a estos pacientes? Hoy nos plantean, las guías americanas del 2022 nos plantean dos escenarios: pacientes que tienen aneurismas rotos, toracoabdominales rotos, y pacientes que tienen aneurismas intactos. En los aneurismas rotos nos dicen que, bueno, paciente que está inestable debe ir a cirugía abierta. El paciente que está estable hemodinámicamente, tiene su aneurisma roto y el centro donde ingresa tiene disponibilidad de endoprótesis ramificadas o fenestradas, tiene experiencia en esto, puede ser una opción, indicación 2B. Y en los aneurismas intactos, obviamente los pacientes que tienen Marfan o síndrome de Loeys-Dietz o Ehlers-Danlos deben ir predominantemente a cirugía. Y los pacientes con aneurismas toracoabdominales intactas electivas que tienen posibilidad de tener prótesis fenestradas o ramificadas, tienen la experticia, es una opción también, la terapia endovascular. ¿Qué se está haciendo en el mundo? Bueno, aquí vemos en esta tendencia en Estados Unidos, fíjense que desde el 2002, en la línea roja,
vemos cómo los procedimientos endovasculares han ido creciendo en volumen y el procedimiento quirúrgico ha ido disminuyendo. El 2011 fue, digamos, el punto de inflexión donde se cruzaron estas curvas. Lo mismo ocurrió en Canadá, en este registro canadiense. Vemos lo mismo en barras rojas, la terapia endovascular. Vemos cómo va aumentando y más o menos en el 2012, en el 2011 ocurre ese punto de cruz. ¿Y cuál es la recomendación realmente en este escenario? Bueno, eso depende de varias cosas, ¿no? Importante evaluar varios detalles. Uno, la edad del paciente y la expectativa de vida, la anatomía, las zonas de anclaje, como mencionaba Carlos, y los accesos vasculares, la patología que estamos tratando, la etiología, si es algo degenerativo o es una patología hereditaria, digamos, las condiciones del paciente para ser sometido a uno u otro procedimiento y si el procedimiento es emergencia o es algo electivo. También en estos escenarios hay que considerar que hay pacientes a los cuales no hacer nada, tratarlos conservadoramente es una opción, no son candidatos ni para una ni para otra opción. Y también entender que el centro donde se trate, la experiencia que tenga el grupo quirúrgico, el grupo endovascular, es importante a tomar en cuenta. ¿Qué opciones tenemos entonces para tratar de forma endovascular? Bueno, realmente esto se resume en dos estrategias que son las que están aprobadas. Por un lado tenemos las prótesis que son prótesis fenestradas. Estas prótesis, como mencionaba Carlos, pueden ser hechas a medida. Se envía la tomografía, la compañía fabrica la prótesis con la fenestra, con la ubicación y los diámetros adecuados para el paciente y solamente para el implante. Están las fenestraciones o modificaciones hechas en mesa, que era lo que comentaba Carlos en su charla, que es esto que vemos acá, con un termocúter. Se hacen las fenestras y luego se hace un reinforcement, suturando habitualmente una guía en el borde de esa fenestra y luego se recrimpa el sistema y se introduce. También existe la técnica hay compañías que están fabricando los modelos 3D del paciente a escala, se despliega la prótesis dentro de ese modelo, se marcan los sitios de la fenestra y luego se hace la fenestración en mesa. Y también, bueno, técnicas sobre todo para emergencias de fenestración con láser, que básicamente reconstruir el aneurisma y luego comenzar a hacer una fenestración anterógrada con un láser e ir perforando en los sitios donde está en cada vaso que se vaya a canular. Por otro lado, tenemos las técnicas de prótesis ramificada. Son prótesis que vienen con unas ramas ya adheridas a este tubo. En este sentido tenemos también la opción de hacer prótesis hechas a medida. Obviamente esto demora entre 4 y 8 semanas en la elaboración, más sin contar el envío al país destino. Y también tenemos las prótesis off the shelf, que como mencionaba Carlos, son prótesis que vienen a unas medidas ya estándar, con sus 4 ramificaciones ubicadas en los sitios donde habitualmente emergen los vasos y se aplican para la mayoría de los pacientes. Hay pacientes obviamente con anatomías que no aplican para esto y hay que evidentemente mandarlas a customizar. Y dentro de este arsenal, entonces tenemos, fíjense, la prótesis más utilizada es la prótesis de Cook, la T-Branch, que es una prótesis que tiene 4 ramas externas. Gore tiene una prótesis que se llama Tambe, que también tiene 4 ramas externas. Tiene Medtronic este dispositivo, la Ensign de Yote o Artivion, que es una prótesis también tubular que tiene 4 ramas, pero son 4 ramas internas, semejándose mucho a una prótesis ramificada, pero sus ramificaciones están en el interior de la prótesis. Y también tenemos acá en Venezuela disponible esta prótesis que se llama G-Branch, que es de Lifetech. Es también una prótesis para ser usada off the shelf para esas situaciones de emergencia, que es una prótesis también que tiene 2 ramas internas para troncocelíaco y mesentérico y 2 ramas externas para la renal. Y bueno, las custom made, que son combinaciones, pueden tener fenestraciones y ramificaciones. La dirección de las ramificaciones pueden ser caudocefálicas o cefalocaudales. Eso depende de la anatomía del paciente. Y cuándo utilizar una técnica u otra, bueno, esto es variable, realmente depende mucho de la anatomía del paciente. Se habla de que zonas donde emergen los vasos renoviscerales muy, muy anchas, muy amplias, se prefieren las prótesis ramificadas. Ventajas o desventajas de cada uno, bueno, las prótesis fenestradas tienen una mejor alineación transversa de los vasos target
Las prótesis ramificadas tienen una mejor orientación longitudinal. Habitualmente estos se posicionan por encima de los vasos que vamos a revascularizar y tiene un mejor overlap tanto en el vaso como en la prótesis porque tiene una zona de anclaje allí. Pero también tiene un mayor espacio para que se cometan errores, puesto que si se coloca muy abajo, muy cerca del vaso, la canulación de los vasos va a ser bastante complicada. No podemos dejar de hablar de la isquemia espinal, que es, digamos, la complicación más temida cuando tratamos esta patología, porque es que es una extensión muy amplia de la aorta que se cubre. En el tratamiento endovascular hay varias cosas que se hacen. La única indicación clase 1A todavía es el tema del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Digamos, el debate puede ser si se hace profiláctico o terapéutico. Pero en cuanto al implante de estas prótesis, bueno, los procedimientos estadiados es lo que se prefiere. Tratar de hacer una parte, colocar de repente un tubo torácico arriba, esperar 1, 2 semanas y luego terminar de hacer el ensamble completo. Otra es una técnica que se está utilizando mucho en Europa, que es el massage, que es la embolización con coils de las arterias segmentales lumbares de forma estadiada también y en un segundo tiempo hacer la reconstrucción toracoabdominal. Esto ha demostrado también una reducción importante en el riesgo de isquemia espinal. Este es un caso que quisiera mostrarles, un caso de una prótesis ramificada. Era un paciente añoso, más de 90 años, con un aneurisma de 80 milímetros, más de 80 milímetros de diámetro, muy cerca de la pared, el paciente muy sintomático, se usó una prótesis off the shelf, se usó una G-branch. Aquí estamos planificando, el paciente tenía varios detalles, tenía un tronco celíaco con una estenosis en su porción proximal, las arterias renales tenían unas emergencias complejas porque era una anatomía que se dirigían hacia arriba. Entonces, bueno, y arriba tenía una curvatura importante. Bueno, aquí la estábamos implantando. Acá estamos ya canulando tronco celíaco, estamos liberando el stent. Esto es un procedimiento muy laborioso. Aquí estamos haciendo la inyección del tronco celíaco verificando su permeabilidad. Lo mismo hicimos con la arteria mesentérica superior. Se hace una inyección verificando la permeabilidad, luego de colocar el stent. Lo mismo se hace con el stent renal derecho y con el stent renal izquierdo. Y bueno, este es el resultado final. Aquí esta lámina debía correr con el resultado final, pero esta es la reconstrucción en el seguimiento posterior. El paciente se logró corregir el problema. Esto, repito, no fue un aneurisma toracoabdominal, fue una yuxta renal, pero es más o menos lo que se hace en estos casos. Pero se cubre mucho más de lo que quisieron. Y bueno, ya para finalizar, un mensaje para llevar a casa, el tratamiento de esta patología es compleja y realmente la sobrevida no es buena a pesar de tratarlo. El decidir el tratamiento endovascular o quirúrgico va a depender de varios factores, que como mencionábamos anteriormente, la edad, la anatomía, la patología, la etiología y la urgencia del caso. Hay centros con alto volumen y alta experiencia donde esta técnica endovascular se ha convertido en el nuevo gold estándar, pero evidentemente necesitamos más estudios randomizados para aclarar un poco más la situación, pero evidentemente siempre debemos elegir la mejor opción para nuestro paciente. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Excelente conferencia. Siguiendo con el programa, vamos con la charla del doctor Arturo Evangelista. El doctor Arturo Evangelista es experto asesor en imagen cardíaca, patología aórtica y valvulopatías. Ha sido vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología. Es médico adjunto y jefe del servicio de cardiología del Hospital General Valle de Hebrón y es el jefe de la sección de imagen cardíaca del mismo. Es director de la unidad de patología aórtica del Hospital Valle de Hebrón y el título de su conferencia es ¿Podemos predecir la evolución de la disección aórtica tipo B no complicada? Es una patología importante, es importante saber en qué momento la disección aórtica tipo B debe ser intervenida. La conferencia de él la tenemos vía Zoom, está grabada porque el doctor no pudo estar en vivo, ya la vamos a reproducir.
de la aorta, que quizás es relativamente rápido en los 6 primeros meses y el año, y después ya pues ya se convierte a veces como un aneurisma con trombo en su interior. No es cierto pues que una vez operemos un paciente la aorta descendente se quede estable, sino que tiende a dilatarse. Algunos más y otros menos. Y mi charla va a intentar enfocar en qué pacientes la aorta descendente disecada va a remodelarse, va a dilatarse y va a condicionarnos que tengamos un problema porque hemos convertido la disección tipo B en un aneurisma con disección en aorta descendente con riesgo de ruptura, ¿no? Bueno, hay una serie de predictores y yo los voy a intentar enfocar claramente. Os daré mi opinión personal. La presencia de una aorta en aorta descendente de 45 milímetros o más, como podéis ver, es un predictor muy específico, es decir, los que lo tienen todos o fallecen o deben operarse en el seguimiento. Por lo tanto, 45 milímetros al dar de alta de un paciente o en el primer control en el primer mes, es un marcador de que este paciente deberíamos haber hecho algo por él, no simplemente porque no tenga complicaciones en la fase aguda, pues darlo de alta y ya está. Pero hay grupos que evidencian que 40 milímetros, cuando se tiene en consideración el diámetro en la fase aguda, es decir, cuando un paciente lo diagnosticamos en la fase aguda, 40 milímetros es un predictor de riesgo de complicaciones a largo plazo. Durante la fase aguda va dilatando la aorta por la disección, y cuando hacemos un control posalta y el diámetro es de 45, es seguro de que deberíamos haber hecho cirugía o tratamiento endovascular. Por lo tanto, este es un marcador muy fuerte, porque se puede decir que cuando tenemos esta dilatación el paciente va a ir mal. Bueno, hay otros grupos que han encontrado también el tamaño de la falsa luz, un diámetro de la falsa luz superior a 22 milímetros después de la arteria subclavia izquierda, es decir, en el tercio proximal de la aorta descendente, es otro marcador de problemas. Es decir, cuando tenemos una falsa luz potente con un diámetro grande, pues que ya es un marcador de que este paciente va a ir mal. Bueno, el problema del 22 milímetros es que mientras es más relativamente fácil medir el diámetro máximo de la aorta, porque es un diámetro máximo, el diámetro de la falsa luz a veces se mueve el flap y a veces es difícil de saber el 22 milímetros en qué momento lo está midiendo y a qué altura. Por lo tanto, como concepto puede ser válido, ya lo comentaremos, pero quizás es poco reproducible este parámetro. Bueno, hay otros grupos que han destacado también, obviamente, y esto pues lo veremos en la charla repetidamente, que cuando tenemos enfermedad del tejido conectivo, Marfan, Lois Diaz, etc., es un marcador por sí mismo. Una disección con pacientes de ortopatía genética habitualmente ya es un factor de riesgo por sí mismo, aun que no tengamos datos morfológicos de riesgo.
obviamente, si en este grupo evidencian que cuando tenemos que el flap realmente se puede decir que la disección ocupa casi toda la circunferencia, imaginaros que tenemos 360 grados la circunferencia, pues imaginaros que tenemos pues casi 300 grados o más de la mitad, las 3/4 partes de la circunferencia de la disección, pues está el flap allí disecando, pues esto quiere decir que es una forma indirecta de decir que gana mucho la falsa luz respecto a la verdadera. Y el diámetro máximo también a ellos, pues en este grupo, pues les sale marcador de alto riesgo. No les sale marcador de alto riesgo las descargas de la falsa luz, ni el número de intercostales que están conectadas, que no sabemos, cuando vemos intercostales entre verdadera y falsa, no sabemos si esto es perjudicial o esto es una situación de descarga de la falsa luz y va bien. Bueno, no les sale significativo. Por lo tanto, quedémonos con estos tres. Nosotros ya en un estudio que es un poco ya histórico, porque lo publicamos en el 2012 en Circulation, pero que están todas las guías y lo han validado otras series, vemos que el tamaño de la puerta de entrada es un gran marcador de complicaciones. En puertas de entrada que medimos el diámetro máximo, porque normalmente no es circunferencial la puerta de entrada, es ovoide, el diámetro máximo de más de 10 milímetros es un marcador de complicaciones importantes. Mucho más si encima es en la parte proximal de la disección, pero también bastante si la disección, la puerta de entrada no está en la parte proximal, sino en la parte media. Igualmente es un marcador. Puertas de entrada más pequeñas no tienen el mismo riesgo de complicaciones. Por lo tanto, el tamaño de la puerta de entrada, medida por ECO, medida por TAC, diámetro más de 10 milímetros, o ya me adelanto, o área superior a 1,2 centímetros cuadrados son marcadores de riesgo por sí mismos. En nuestro estudio pues salió esto, el diámetro basal, que ya os he comentado, que el punto de corte nos sería 45 milímetros, la puerta de entrada de tamaño de más de 10 milímetros de diámetro y también los pacientes que puedan tener pues una patología genética, patología óptica genética y la localización proximal de la puerta de entrada. En este otro estudio de nuestro grupo, lo que vimos era que cuando la puerta de entrada por TAC era grande, era casi de 1,2 centímetros cuadrados, era de 1,2 centímetros cuadrados, y no había una descarga distal suficientemente grande, aquí la tiene grande, vemos las ilíacas bien disecadas, pero hay veces que no, terminan en fondo de saco, o tienen unas ilíacas con poca descarga la falsa luz, porque está trombosado o lo que sea. Entonces la sangre que entra condiciona que no tenga una descarga distal suficiente y hay un mismatch entre la entrada y la salida con las medidas. Y esto también era un marcador importante de riesgo de complicaciones de progresiva dilatación de la aorta, porque entraba mucha sangre, la sangre no salía bien, es como un globo que se va hinchando la falsa luz, por lo tanto va dilatando mucho más rápido. Valorando estos datos, teníamos que nuestra población, en pacientes que tenían un diámetro basal ya al darlos de alta de 45 milímetros, casi todos iban mal. Pero esto representaba un 14% de nuestra serie. Entonces, los pacientes que no tenían 45 milímetros de diámetro, pero tenían una dominancia, que quiere decir una diferencia entre la puerta proximal del área y las descargas distal, superior a 1 centímetro cuadrado, frecuentemente iban mal el 50%. En cambio, los pacientes que no tenían esta dilatación de aorta y no tenían un mismatch entre la entrada y las descargas, eran pacientes que pocos tenían complicaciones en un seguimiento medio de 7 años. En otros estudios, publicamos en el IRAT, en el New England, una serie de pacientes extensa de tipo B, y vimos una cosa que nos llamó la atención, porque al principio pensábamos toda disección que tiende a trombosar la falsa luz se está curando. No es así. Si la puerta de entrada es pequeña, es normal que se vaya trombosando porque hay poco flujo.
Pero en los tipo B, muy a menudo las puertas de entrada son grandes. Entonces, el hecho de que se trombose, ¿por qué es? Porque el flujo va lento. Si una puerta es grande y el flujo va lento en la falsa luz para llegar a trombosarse, ¿por qué será? Porque hay pocas descargas distales. Y entonces, como no vacía con suficiente fuerza como entra la sangre, se remansa y trombosa. Esta trombosis en la fase de los 3 primeros meses es un marcador de complicaciones también. No porque se tapen las puertas de descarga, porque nunca se tapa una puerta de descarga, sino porque de alguna forma hay puertas de descarga muy pequeñas, el flujo entra y queda remansado, porque no hay una descarga distal, no hay un cañón de escopeta de entradas y salidas. Esto genera presiones altas diastólicas en la falsa luz, como podéis ver aquí, y esto tiende a provocar realmente pues complicaciones con un aumento de mortalidad y de necesidad de tratamiento endovascular o cirugía por la presión de la falsa luz, que es importante. Y esto pues facilita el flujo lento, que no hay descargas distales casi, pues el hecho de que tiende a trombosarse parcialmente, no totalmente, la falsa luz. Bueno, también la compresión de la verdadera luz es otro dato indirecto. Cuando vemos que la verdadera luz está mínimamente, la sección es mínima o el diámetro es menor y todo es falsa luz. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucha más presión en la falsa luz. Aquí lo podemos ver bien. Esto tiende a generar complicaciones. Cuando tengan esto, piensen que si hay una puerta grande y que si no tienen unas descargas distales suficientes, las presiones diastólicas de la falsa luz pueden ser las presiones diastólicas de la verdadera luz y esto tenderá a progresar significativamente a lo largo del tiempo. Este paciente hay que actuar y cerrar. Aparte de la puerta de entrada y la puerta de salida por TAC, otra forma de valorar las presiones altas de la falsa luz es mediante resonancia magnética, mirando los flujos que podemos ver en resonancia magnética, midiéndolo a nivel por encima del diafragma. Veremos que cuando hay poco flujo o cuando tenemos bastante flujo, pero en diástole, el flujo tira para adelante como la verdadera luz, pero no rebota, tenemos pocas complicaciones. Pero cuando tenemos mucho flujo en la falsa luz, en sístole y en diástole, tira hacia arriba porque no hay descargas distales, estos tanto en la disección tipo B como la tipo A operada, en ambos casos, cuando la falsa luz no drena y en diástole tira el flujo hacia arriba, que se ve muy bien con phase contrast, podemos ver que entonces el paciente va con complicaciones importantes. Es un dato a tener en cuenta a más como técnica de imagen. Por lo tanto, para acabar, decir que en pacientes con disección tipo B, con patología aórtica genética, es un factor de riesgo. Historia familiar en los sindrómicos, lo mismo. Mal control de presión arterial y EPOC son factores de riesgo clínicos. Pero en imagen tenemos que si en la fase aguda el diámetro de la aorta es de 40 milímetros, la aorta descendente, o al alta de 45 milímetros, mal pronóstico. Cuando hay mucha compresión de la verdadera luz, menos de un 20% del diámetro respecto a la falsa luz, también mal pronóstico. Si la puerta de entrada es grande, una puerta de entrada de más de 10 milímetros o de más de 1,2 centímetros cuadrados, a partir de 1 centímetro cuadrado ya es factor de riesgo, mal pronóstico. Patrón de presiones altas que os he enseñado por la resonancia magnética, o también trombosis parcial de la falsa luz en la fase precoz con una puerta de entrada grande. Todo esto son factores de riesgo para actuar y hacer tratamiento endovascular aunque el paciente no tenga complicaciones. Para acabar, simplemente invitaros a que os conectéis a aortahub.com. Aortahub.com es gratis, cada mes hacemos actualizaciones, ponemos casos de interés y podréis seguir aprendiendo, podéis enviar casos que tengáis. Para nosotros es un placer haceros partícipes de esta nueva actividad que podréis conectaros para seguirla. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Quiero felicitar a todos los conferencistas por el apego al tiempo y tenemos unos minutos para preguntas y discusión de presentación de casos, lo que quieran. Quizás, Orania, are you hearing? Yes.
le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el rol de genética, de exámenes genéticos actualmente en patología aórtica y también su opinión sobre esta especie de epidemia que se está viviendo de algunas prótesis EVAR o TEVAR infectadas. I have two questions for you. First one is what's the role for genetics in aortic disease? And second one, what's your opinion in how to manage infected EVAR and TEVAR? Okay. So the first question regarding the genetic, you mean Genetic tests in family disorders. okay, that's an awesome question, Carlos. So with regards to the genetic, what we have said for the ACCHA guidelines and when we review the data is that everybody that has an aneurysm, like on the first degree relatives, they have to have genetic testing and imaging. I don't know if this answer, the question, but especially as you know, for the prior ECMO definition, how you define genetically triggered thoracic aortic disease are patients less than the age of 50. But then if somebody finds to have an aneurysm, these patients needs to have genetic testing as well as close imaging and follow-up. So back to the simple answer is that yes, genetic actually testing are extremely important for these MOD patients. The families should make also this genetic test. Yes, correct. It's like first degree relatives. If somebody found to have an aneurysm, if you're a 50-year-old, if you have a 50-year-old patient or a 55, and the patient found to have an aneurysm, then first degree relatives, kids, sisters, anybody on the first degree should actually undergo imaging as well as testing. Correct. The second one about infected fever or TEVAR. These are, as you know, very, very challenging ECMO patients, and really a lot depends on the patient's condition, how frail or debilitated they are. If, let's say, for the infected TEVAR, if the patient is acceptable surgical risk, the best way will be to remove any infected endograft, the same also with the EVAR and the TEVAR. Remove the infected endograft and then place, at least what we did for the TEVARs, place a Dacron graft, of course, and we used to place the Dacron graft like to be rifampin soaked, with antibiotic soaked graft, Dacron graft, and then if possible, just to add some omentum at the area of the infection. So that will be, and then of course, these patients, they stay on antibiotics for life. And it's a really challenging problem. Now, also people have used, in addition to the Dacron graft, have used also homografts, as you know. But we found that homografts in the setting of the descending thoracic aorta, they don't quite act as good or as effective as on the proximal, on the median sternotomy, if you have like an ascending graft that is infected. So that's a reason that for the descending, or if we have EVARs, then we use Dacron graft soaked on rifampin. Or, for the EVARs, you can also consider exanatomic bypasses. And again, it depends on the frailty of the patient. This can be major operations. Some of these folks, some of these patients are very frail, and it can be challenging really to undergo like a major, operation. And this can be the major, it's not just
the technical part. It's just by just getting the patient out of the hospital and providing like a good quality of life. We just have an excellent presentation from Dr. Garcia talking about the endovascular treatment of thoracoabdominal aneurysms. You are one of the people, one of the surgeons more with Dr. Coselli that maybe have been in a lot of these cases. What's your opinion comparing endovascular versus open? ¿Cuál es la opinión de ella comparando el tratamiento endovascular versus el tratamiento abierto de los aneurismas toracoabdominales? And that's outstanding question and is very pertinent. As you know, there is a lot of debates about what is better. And I think the better or the less, suitable is really based on the patient. Not every patient is suitable for an open repair. Not every patient is suitable for an endovascular repair. I love the endovascular treatment, given that I had all my expertise with Ted Dietrich in Arizona a long time ago. But what we see today is that the endovascular technology is not there yet, is not what we want for the endovascular technology to be to treat these EHMOD patients. The imaging capabilities are better, but also we have to think about the radiation exposure when we do these cases, the radiation that the operator is getting, as well as the patient. For the patient is one time, for the operator doing these cases all the time can be cumulative. So I think until we make the endovascular, the devices better, as well as the imaging capabilities and the radiation exposure to the operator improved, I think still is going to be up to the center, to the specific EHMOD center. If you have the patients that they definitely benefit for open repair are patients such as the genetic predisposition, patients like Lois Dietz, Marfan. These patients, the best repair will be open repair, with the thoraco. Now, if there is isolated disease, let's say on the descending thoracic aorta, the intercostal patch is aneurysmal, then this can be fixed endovascularly with a stent graft, because the proximal and the distal landing zone of the stent graft is inside the Dacron graft. And these are the cases where endovascular treatment can be actually beneficial to these patients, that they have reduced scenarios, complicated, etc. But the genetic ones will be the ones that I think they really benefit the most. And then regarding to the other EHMOD patients, depends the center and the expertise of the individuals doing the endo versus the open EHMOD repair. But again, in the US, we have custom-made devices for the endovascular EHMOD cases. So this has to be taken into account. The device availability, how long it takes for the company to provide the specific device based on the CAT scan. And then, of course, we have to take into account us as operators and as surgeons or interventionalists, the radiation exposure that we actually are exposed ourselves, for these procedures. So the imaging needs to be improved, the software. And then third one, even for the open cases, people think is up to the single, is not really a single surgeon operation. Open cases and the good result is really a result of a team placed together to have the best outcome. Has to be with anesthesiologist, with the surgeon segment or the surgical team,
in the operating table. The surgical team can be vascular team, can be cardiac surgery team, as well as the perfusionist, etc. And there's like multiple ways to do an open thoracoabdominal aneurysm repair. You can do it with a CERC-arrest, you can do it with a left heart bypass, multiple ways, depends again, the surgeons, how comfortable the surgical team is with various techniques. But again, volume in all these cases, as you know, the more the better. And learning by experts always, helps, and have the team together. Thank you. Carlos, ¿Alguna pregunta para el doctor Carlos. Caldera, el doctor Sí. García? Carlos, bueno, felicitaciones a los doctores Caldera y Jesús García por su excelente presentación y casos espectaculares. Para Carlos Caldera, sabemos que la aorta generalmente está toda enferma y optimizar a veces la zona de anclaje es bien complicado. ¿Qué tan permisivo, o sea, sugiere ser en la zona de anclaje con respecto a la enfermedad de la aorta, en cuanto a calcio, trombo, etcétera? Y luego para Jesús, ¿cuándo mandas a operar a un paciente con aneurisma o un problema en la aorta toracoabdominal? La verdad es que una cosa, como lo mencionamos antes, el tema de longitud es una cosa, pero luego viene esto que tú hablas de la calidad. Cuellos con mucho trombo, cuellos severamente calcificados, no solo tienes problemas con el sellado, sino que incluso métodos adicionales, como por ejemplo los endoanchors, no funcionan. O sea, le tratas de tirar un tornillo de estos a una aorta con un trombo y no llega a la pared, o igual en el calcio tampoco penetra. Entonces, hay un tema de calidad de cuello que es importante en todas estas técnicas de optimización. Y a veces creemos que, por ejemplo, cosas que pensamos que no son importantes, como la conificación del cuello, también, cuellos cónicos son problemas. O sea, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. Una doctora muy linda que creo que próxima presidenta se me acaba de acercar regañándome. Entonces, la última pregunta, ella. Bueno, ciertamente el tratamiento híbrido de la aorta en el arco torácico ha tenido muy buenos resultados. Sin embargo, yo quisiera la opinión de ustedes en el tratamiento de toracoabdominal, el tratamiento híbrido en la opción, si consideran que es una opción actual en el aneurisma toracoabdominal, a propósito de unas nuevas prótesis que han salido. Pero respondiendo primero la pregunta de Chadi, sí es importante, como comentaba yo en la presentación, tomar en cuenta aspectos, uno relacionado con el paciente. En Venezuela, la decisión no es solo esta que vimos en las guías. Hay que tomar en consideración la disponibilidad de las prótesis, cuánto demoran en llegar, la customización de las mismas demora mucho. Sin embargo, tener claro lo siguiente, en individuos jóvenes, yo creo que con esta patología toracoabdominal, la solución quirúrgica debería ser la más adecuada, porque cuando entramos y armamos, reconstruimos la aorta completa en un individuo joven, sabemos que a futuro, en un periodo de unos 5 o 6 años, vamos a tener que reintervenir al paciente por alguna endofuga o algo de esto. Entonces yo creo que individuos jóvenes deberían ir a cirugía, que tengan, digamos, la capacidad, deberían ir a cirugía y todavía tratar nosotros acá en Venezuela, en aquellos pacientes que son más comórbidos, más enfermos, hacerlo por vía endovascular. En relación con la planteamiento que hacía Jean-Baptiste, el tratamiento del arco todavía, bueno, la cirugía sigue siendo el gol estándar. Realmente, y como dicen las guías, el paciente de riesgo bajo intermedio debe ir a una cirugía. Luego, incluso se ha planteado que en los pacientes con patologías hereditarias, que ya tienen una reconstrucción arriba de arco quirúrgico y abajo le han hecho algo quirúrgico también, que sí que tiene tus zonas de aterrizaje van a ser en prótesis quirúrgica. Tú puedes hacer algo endovascular en los pacientes con Marfan, por ejemplo, pero básicamente en cuello todavía lo que nosotros nos ha dado resultado en la parte endovascular es aterrizarnos en zona 2, es decir, solamente ocluyendo la subclavia
que podemos hacer fenestraciones allí en mesa o in situ, o prótesis que ya viene con una rama para reconstruir la subclavia, es lo que ha dado buenos resultados. Ya han salido al mercado, sobre todo en el mercado asiático, prótesis que tienen ramas internas para reconstruir todo el arco, pero esos casos, eso se está estudiando todavía. Ok, con esto estamos listos. Ahora el tiempo, quiero darles las gracias a todos. Thank you, Urania. Gracias, Carlos. Gracias, doctor García. Thank you so much. Great to be here. Okay, bye. Bye.